bendiga, bienvenido a clase una vez más. Dígale que prepare su lápiz o su pluma, porque vamos a empezar la clase de hoy. En nuestra clase anterior aprendimos acerca de la Iglesia de Cristo, cuál es su función y su relación con el gobierno civil. Y en esta clase de hoy veremos el liderazgo de la Iglesia de Cristo, y para esto quiero que busque e ubique Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Este texto, Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, van a ser el fundamento para lo que vamos a estar tratando en esta tarde. El liderazgo de la iglesia. ¿Sí sabía que hay un liderazgo en la Iglesia de Cristo? Hay un orden de autoridad, un orden de liderazgo en la Iglesia de Cristo, y eso es lo que vamos a tomar hoy. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice así la palabra de nuestro Señor: y Él mismo, Cristo, el Señor, y Él mismo constituyó o estableció. Si puede marcar en su Biblia, marque arriba o enseguida de constituyó, marque estableció. Eso es lo que significa. Cristo estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, o es decir, con el propósito. El Señor estableció evangelistas, profetas, apóstoles, pastores y maestros con el fin de perfeccionar o de capacitar. Si quiere escribir ahí, perfeccionar también significa capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Yo, usted, cada uno de nosotros somos los santos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para entender el liderazgo de la iglesia, primero se tiene que entender que la cabeza y el príncipe de los pastores de la iglesia de Jesús es Cristo. La cabeza y el príncipe de los pastores de la iglesia es Jesucristo. No es un papa como en la falsa religión del catolicismo. No es un cuerpo gobernante como en la organización del Atalaya o los Testigos de Jehová. Y ni por lo menos es la primera presidencia como la iglesia de los adventistas. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, y Él es el príncipe, el primero, el encargado de los pastores. El sistema de gobierno de la iglesia no es uno democrático ni autocrático. Es decir, que no nos reunimos para votar quién va a ser la cabeza de la iglesia. No nos juntamos todos y sacamos una lista de candidatos y sacamos al hermano fulano y a la hermana fulana o al hermano otro fulano, y no vamos a decir, vamos a votar por el hermano fulano uno porque pues él puede enseñar muy bien o porque él es elocuente. Así no se gobierna la iglesia de Cristo. Ni tampoco es autocrática. Es decir, que tú o yo o alguien más no se puede autodefinir como la cabeza de la iglesia. No es democrático, no votamos por un líder y alguien no se pone como un líder. Es teocrático. El gobierno de la iglesia de Cristo es teocrático. Es decir, el gobierno de la iglesia es ordenado y establecido por Dios. Dios es quien establece el sistema de gobierno en su iglesia, el liderazgo. Así como Dios quita reyes y pone reyes y engrandece a las naciones y las destruye, Dios es quien da pastores según su corazón que apacienten con conocimiento. Escuche, pastores según el corazón de Dios que apacienten con conocimiento y con inteligencia. Es Dios quien escoge el liderazgo de la iglesia
pues no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. El gobierno de la iglesia de Cristo es en base a la soberanía de Dios. Dios es quien está en control, no un grupo de personas, no una sola persona. Es Dios quien establece y remueve como Él quiere y como Él gusta. Él es la cabeza y el Señor de la iglesia. Si quiere un sistema de orden, como una jerarquía, está Cristo, quien es el príncipe de los pastores, la cabeza. Después está el pastor, y después están los ancianos, el liderazgo, las ayudas, que vamos a entrar más en detalle en esto. Las ayudas, esto no se comenta mucho, pero hay un liderazgo en la iglesia, en la palabra de Dios, que se identifica como las ayudas. Vamos a ver más de esto. Y los 5 ministerios: Cristo, el pastor y el liderazgo. Pero ¿quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién es el que manda y ordena? Cristo. No el hombre, es Cristo. Dios ha establecido diferentes ministerios para, escuche y apunte esto, Dios ha establecido diferentes ministerios para discipular, capacitar y entrenar plenamente a los miembros del cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Esto es lo que leemos en Efesios 4, que Dios establece a diferentes ministerios para discipular, capacitar y entrenar a los miembros del cuerpo. Esta es la función del liderazgo de la iglesia. Apunte esto también. Si la iglesia y el liderazgo debe estar haciendo algo, el liderazgo de la iglesia son estas siguientes cosas: debe discipular, debe capacitar y entrenar a los miembros de Cristo. Discipular, capacitar y entrenar a los miembros del cuerpo de Cristo. Uno de los ministerios más sobresalientes es el ministerio del pastor de la iglesia local. El Señor ha llamado e instituido a hombres quienes le han dado sabiduría e inteligencia para guiar y cuidar al rebaño. Pero el pastor mismo reconoce que solo puede llevar la obra del pastor bajo la dirección y guianza del príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo mismo. Un pastor solamente puede pastorear la iglesia de Cristo, una iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de la cabeza de la iglesia. Un pastor debe estar íntimamente conectado con la cabeza, quien es Cristo, para que las cosas de la iglesia fluyan bien, para que la vida de la iglesia fluya bien. Tiene que estar conectado y sometido a Cristo, la cabeza. Existen varios términos bíblicos que usamos para describir a un líder en la iglesia en base a los ministerios que Cristo. ¿Quién nos estableció estos ministerios? Cristo. De nuevo, no fue Pedro, no fue Juan, no fue Santiago, ni alguno de los otros discípulos o los apóstoles. Fue Cristo, el Señor, que estableció 5 diferentes ministerios, y cada nombre implica una función específica. Cada nombre implica una función específica. Primero está el ministerio del apóstol. El ministerio del apóstol. A los discípulos de Cristo, a Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Mateo, Bartolomé, quien es Nataniel, Tomás, Judas, Jacobo y Simón, a estos discípulos se les llamó apóstoles después de que Cristo ascendió al cielo, y a otros líderes prominentes de la iglesia primitiva. El Señor estableció y los nombró como apóstoles. A los 12, primero deberían ser los 12, pero uno obviamente traicionó al Señor. Entonces hay 11 apóstoles primero que Jesucristo establece y comisiona para ser el fundamento y dar la doctrina a la iglesia. Son los, si lo puede pensar así, son las columnas de la iglesia.
los apóstoles, cuando estaban, porque ya no hay apóstoles. Este era un ministerio especial, delegado, comisionado o como un embajador. Este era un mensajero especial, un delegado, un comisionado, un embajador. Estos son los que bajo la dirección del Espíritu Santo enseñaron y establecieron las doctrinas de la iglesia en base a la relación que tuvieron con Jesucristo mientras Él estaba en la tierra. El apostolado, como lo entendemos, o una persona que era un apóstol como Pedro, solamente era un apóstol en virtud a su relación con Cristo. Un apóstol es apóstol por virtud a su relación con Cristo. Recuerda en Hechos capítulo 1 cuando están los 11 discípulos y los otros 120 discípulos, y Pedro empieza a hablar de la elección de otro apóstol para reemplazar a Matías. Mire lo que dice Pedro. Este es el criterio para un apóstol: hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió, o sea, que estaban viviendo juntamente con Jesús, con Cristo, entre nosotros, desde el bautismo de Juan, cuando Jesús llama a los discípulos, que después serían apóstoles, un hombre o hombres que han estado con nosotros desde el bautismo de Juan hasta el día que Jesús fue recibido arriba, que es un testigo de su resurrección. Los apóstoles eran apóstoles en virtud porque estaban con Cristo desde el inicio de su ministerio hasta que Él asciende al Padre y es recibido en gloria. Si un hombre no estaba con Cristo mientras Él estaba aquí en la tierra, no es un candidato, por decirlo así, a ser un apóstol. Por eso decimos que hoy en día no hay apóstoles. Nadie caminó con Jesús en estos tiempos presentes, y mucho menos muestran las señales de un apóstol. Entonces, los apóstoles dieron una enseñanza que se les reconoce como la enseñanza apostólica, y su autoridad descansa totalmente en Cristo. La iglesia había de ser fundada y crecer sobre el fundamento de la enseñanza de los apóstoles y de los profetas, siendo el fundamento principal de la iglesia Jesucristo mismo. La enseñanza de los apóstoles y los profetas de la iglesia primitiva en Hechos estaba toda basada y descansaba sobre la persona de Cristo, no sobre la persona del apóstol. Por eso el Papa no es quien dicen que es, no es el vicario de Cristo, porque la iglesia no se establece ni se funda en una persona fuera de Cristo. La iglesia se funda sobre la persona de Jesús, no en base a un hombre. Enseguida tenemos el ministerio del profeta, y aquí vamos a pasar un poco más de tiempo, sígame. La palabra profeta es una transliteración del griego profetes, que se deriva de dos palabras: pro, que significa antes o delante o a favor de. Pro significa antes, que está delante de o está a favor de. Y la segunda palabra es femi, que significa declarar o anunciar. Al unir ambos significados, la palabra profetes puede significar uno que predice o que dice algo de antemano, o uno que habla delante o a favor de. En este caso, los profetas hablan a favor de Dios, a favor del Señor. Ya que el oficio del profeta comenzó en el Antiguo Testamento, la definición básica debería comenzar ahí. Vamos a regresar al Antiguo Testamento para entender este ministerio y esta oficina de profeta. La palabra hebrea para profeta es Naví. ¿Lo puede decir?
Naví. N-A-B o B-I. Naví, que significa anunciar, ser testigo o testificar. Anunciar, ser testigo o testificar. El oficio de un profeta se define claramente cuando la palabra dice, y cuando Dios está hablando, dice: profeta les enviaré de entre sus hermanos, como tú, está hablando de Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. El profeta es uno que habla a la gente las palabras que Dios pone en su boca. El profeta habla lo que Dios le da a decir. El profeta no se queda ahí pensando y meditando, a ver, ¿qué voy a decir ahora? ¿Qué me puedo inventar? No, el profeta que es y sirve en esta oficina de profeta recibe palabra de Dios. Y eso es lo que debe anunciar y eso es lo que debe proclamar, lo que Dios le da a decir. Esto se confirma en la palabra del Señor a Moisés cuando Moisés negó su habilidad para hablar a Faraón y dijo: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. O sea, tú me estás representando a mí, Moisés. Tú vas a ser Dios a Faraón porque estás hablando a favor de mí. Es un principio de autoridad, es una línea de autoridad. Moisés, al presentarse ante el Faraón y cuando le dice: dejad a tu pueblo ir, es Dios quien está ahí presente. No es la persona de Moisés, entiende, es Dios quien está hablando. Y le dice: y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandare a ti, Moisés, y Aarón tu hermano hablará a Faraón. Dios le habla a Moisés, Moisés le dice a Aarón, porque Moisés tartamudeaba, no podía hablar. Si hablaba, nos quedaríamos aquí muchas horas. Por eso el pueblo de Israel se quedó 40 años en el desierto, no se crean. Tartamudeaba y Dios le dice: entonces Aarón va a ser tu profeta, o sea, tu vocero, aquel que va a hablar lo que yo te estoy dando a ti. ¿Tiene sentido? Dios le habla a Moisés, Moisés le dice lo que Dios le dijo a él y Aarón se lo dice a Faraón. Es una línea de autoridad. Están repitiendo las palabras del originador, de Dios. Aarón es llamado profeta de Moisés porque hablaba a favor de Moisés, entregando el mensaje de Moisés, quien entregaba a Aarón el mensaje de Dios. La misma idea de hablar a favor de Dios es dada por el testimonio de Jeremías, el profeta, cuando dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías era un profeta. ¿Por qué es profeta? Porque Dios le llama y Dios pone sus palabras en su boca. Todo lo que Jeremías, todo lo que Isaías, todo lo que Ezequiel, lo que Daniel llegaron a profetizar fue la palabra que Dios les puso en su boca para hablar. No hablaron de su intelecto, no hablaron de su conocimiento, no dieron una adivinación de qué es lo que iba a suceder. Estaban hablando lo que Dios les dijo que hablaran. Eso es lo que hace un profeta. Un profeta solamente es el micrófono de Dios. Es la voz audible de Dios ante la iglesia en nuestro contexto. ¿Tiene sentido? Varios requisitos para ser un profeta se encuentran en la palabra y hay pruebas de su autenticidad. Son dadas en Deuteronomio 13 y 18. Las pruebas para un profeta, o cómo usted puede probar a alguien que dice que tiene el ministerio de profeta o la oficina de profeta, lo puede probar conforme a esta lista: Deuteronomio 13, el capítulo 13 y el capítulo 18. Algunas de estas cosas son: es tomado de entre sus hermanos. Así como en la iglesia de Cristo, los profetas salen de entre la iglesia de Cristo. Es el Espíritu, es el Señor que señala a gente y les llama al ministerio de profeta entre todos los miembros del cuerpo.
Debe hablar a sus hermanos en el nombre del Señor. De nuevo, este es lo más importante. Puede, juntamente con sus profecías, mostrar señales y prodigios. Moisés es un ejemplo de esto. Eliseo, Elías, no se diga. Cuando dan una profecía para comprobar, por decir, no todo el tiempo, hay una excepción a la regla, pero cuando profetizan, señales y prodigios pueden acompañar su profecía. Si profetiza cualquier cosa que es en contradicción de la palabra de Dios, debe ser rechazado inmediatamente. Si habla cualquier cosa en contra de la palabra de Dios, debe ser rechazado inmediatamente. Escuche, a pesar de cualquier señal o milagro que se manifieste. ¿Usted sabía que el falso profeta del Apocalipsis va a hacer descender fuego del cielo? Va a hacer fuego descender del cielo. Sin embargo, el contenido de su profecía, lo que proclama, está en contradicción a la palabra de Dios. Va a llamar a que el mundo empiece a adorar a la bestia. Por lo tanto, si algún profeta falso, vamos a calificar, si algún profeta falso hace milagros y prodigios, pero su mensaje, su profesión, su proclamación va en contra de la palabra de Dios, debe ser rechazado. ¿Recuerdan los magos de Faraón? Moisés también lanzó su vara hacia el piso y se transformó en culebra, y los magos de Faraón lanzaron sus palos también y se convirtieron en culebras. Moisés convirtió un mar en toda sangre y después otra vez en agua, y los magos de Faraón lo mismo. Si un profeta profetiza algo que va en contra de la palabra de Dios y hay señales, debe ser rechazado. No importa qué tan glorioso sea esa señal, no importa si hacen descender fuego del cielo, no importa si sanan a los enfermos, no importa si resucitan a los muertos, porque también el falso profeta va a dar una imagen y le va a dar vida. Pero si su mensaje va en contra de la palabra de Dios, debe ser rechazado. Lo debemos rechazar, darle una patada y que se vaya de la iglesia. No es un profeta legítimo de Dios. Y finalmente, un profeta, si predice el futuro o da una predicción que no ocurre, debe ser rechazado como profeta. Escuche, si un profeta profetiza algo, da una predicción del futuro y no ocurre, ese profeta debe ser rechazado como profeta. No es profeta. Porque recuerde, ¿de cuál autoridad viene el profeta verdadero? ¿De quién? Cristo, Dios. ¿Quién lo está enviando a dar el mensaje? Cristo, Dios. Y si el profeta dice, vamos a decir por ejemplo que en el año 2021 va a haber un fuego mundial y llegamos al 2021, bueno, no sabemos tan lejos. Vamos a decir que un profeta falso dice que la semana que entra encuentran la cura del virus, del COVID-19, ¿sí? Dice, el Señor me ha dicho que la próxima semana, el miércoles a las 12 de la tarde, se va a anunciar que hay una cura. Llegamos al próximo miércoles y no sucede esta cosa. Debemos rechazar a ese profeta. Lo debemos señalar como falso, porque se supone, y sí lo es, que el profeta es la voz de Dios. Si Dios dice que algo va a ocurrir, va a ocurrir. Amén. Si Dios dice que van a ser un hijo de una virgen, quien va a ser el Salvador, va a suceder. Y sucedió. Isaías es un ejemplo de esto. Isaías profetiza aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Cristo. 700, profetiza que en Belén van a ser un hijo y van a ser de una virgen. ¿Cómo podía saber esto Isaías si Dios no le dijo? Por eso
El profeta que predice algo y no ocurre es rechazado porque hasta está blasfemando el nombre de Dios. Porque el mundo o los miembros del cuerpo de la iglesia van a creer que Dios es mentiroso. Y en Dios es luz y en Él no hay oscuridad y en Él no hay engaño. Y si un profeta profetiza algo y no ocurre, debe ser rechazado, porque Dios no se equivoca, Dios no miente. Amén. En el Nuevo Testamento hay dos tipos de profetas. En el Nuevo Testamento hay dos tipos de profetas: aquellos que ejercen el ministerio de profeta, la oficina, el ministerio, el llamado de profeta, y aquellos en la iglesia que poseen el don de profecía. Esta es una distinción importante. Hay un ministerio, una oficina de profeta, y hay un don de profecía o un don de profeta. Ya vimos un poco lo que es el don de profecía. Ese es un don, ese es algo que el Espíritu Santo opera, y quizá no va a ser algo regular, no va a ser algo que sucede todos los días. Pero aquel que es profeta, como Isaías, como Elías y Eliseo, estaban profetizando y salía profecía de ellos, porque ellos cargaban con el ministerio de ser un profeta. Esa era su identidad, de ser un profeta, un proclamador, un testigo de Dios, un vocero de Dios. Pero aquel que tiene el don de profetizar, el Espíritu Santo es quien lo opera. El Espíritu Santo tiene que venir sobre la persona y operar ese don. Entiéndalo de esta manera: aquel que tiene la oficina, el ministerio de profeta, el Espíritu Santo siempre está ahí hablándole. Aquel que tiene el don, el Espíritu Santo viene, deposita una palabra y se va. Pasan, 5 meses y regresa el Espíritu, deposita una palabra y se ejerce ese don. ¿Tiene sentido? Esta es la distinción: ministerio y el don. Aquellos de la primera categoría, quienes tienen el ministerio, están entre los dones ministeriales, y aquellos de la segunda podría incluir a cualquier creyente lleno del Espíritu. Es decir, un profeta es una persona específica, es alguien que Dios señala, pero en alguien en que se opera el don de profecía puede ser cualquiera. ¿Tiene sentido? El profeta es una persona en particular que Dios designa desde un tiempo fijo, y aquel que opera el don, el Espíritu Santo, si quiere, viene por el hermano Joe y le activa y opera el don de profecía, o viene por la hermana acá y activa y opera el don de profecía. Es una distinción. Por lo tanto, escuche y apunte esto: tener el don de profecía no hace a uno un profeta. Porque el Espíritu Santo opere el don de profecía en alguien no significa que esa persona es un profeta. Lo que significa es que el Espíritu Santo está operando el don, pero no significa que su identidad se encuentra en el llamado y ministerio de profeta. En relación al ministerio de profeta, la función primordial de este ministerio es el de ser un vocero o mensajero de Dios que ha recibido una revelación especial directamente de Dios. Es un vocero o mensajero de Dios que ha recibido revelación especial directamente de Dios. El elemento sobresaliente del oficio del profeta es que el contenido de su mensaje contiene una profundidad de percepción especial. Hay una profundidad de percepción especial. Una persona que tiene que es llamado al ministerio de profeta tiene una percepción especial. Es una verdaderamente de parte de Dios. El Espíritu Santo le muestra y le enseña cosas. Puede percibir cosas.
La profecía puede ser, escuche, para el tiempo presente o para el futuro. La proclamación, la predicción, la profecía puede ser para el tiempo presente o para el futuro. Un acontecimiento mundial puede ser algo que va a ocurrir o va a afectar a todo el mundo, o sea, todo el planeta Tierra, o para una persona en particular. El cumplimiento de la profecía puede ser inmediato o hasta muchos años después. Déjenme les doy un ejemplo y ya casi se lo compartí. Por ejemplo, el profeta Isaías, quien profetizó el nacimiento de Jesús, lo hizo aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús. En el otro extremo tenemos a un profeta llamado Ágabo. ¿Recuerdan a este profeta? Bueno, sí, a este profeta Ágabo en el Nuevo Testamento predice que el apóstol Pablo sería llevado preso por los gentiles, y esto se cumplió en unos 2 o 3 días. El profeta Ágabo estaba ahí y agarra un listón y enreda al apóstol Pablo y le dice: así te van a llevar los gentiles. Pasó unos días, 2, 3, los gentiles lo llevaron y se lo está llevando como prisionero. De nuevo, la profecía puede ocurrir ahorita, ya, o puede ser muchos años después. Otro de los rasgos de un profeta, aunque no en todos los casos, son las manifestaciones del poder de Dios. Moisés, por ejemplo, fue un profeta que hizo señales y prodigios cuando sacó al pueblo de Egipto. ¿Recuerda las 10 señales que hizo? Moisés era un profeta y mostró señales al mismo tiempo. También están los ejemplos de Elías y Eliseo. El don de profecía se define como enseguida: el que profetiza habla a los hombres para la edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cuando la iglesia se encuentra ante un problema o una necesidad de sabiduría para una acción de práctica o una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, se puede operar junto con el don de profecía. El Señor da sabiduría, da una palabra de entendimiento que acompañe la profecía, porque se necesita en ese caso. Una palabra de sabiduría se dirigió a los apóstoles en su decisión descrita en Hechos capítulo 15, cuando la conclusión del concilio fue entregar a la iglesia gentil, a los que no eran judíos. Recuerden, la iglesia nació y la mayoría de los que componían la iglesia eran judíos y querían que los gentiles practicaran la circuncisión, que guardaran la ley. El concilio se reúne en Jerusalén y da una palabra de sabiduría. Y dice la palabra: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. O sea, lo que el concilio había determinado, que era dirigido adicionalmente, para que recuerde, el concilio, o parece ser en la palabra de Dios, que la iglesia en Jerusalén estaba dirigida por Santiago, no por Pedro. Esta es otra contradicción al Papa. El que estaba encargado, parece ser, de la escritura de la iglesia en Jerusalén era el apóstol Santiago, no Pedro. Y dicen: no es necesario que ellos guarden la ley, solamente abstenerse de idolatría, de fornicación y otros pecados. Pablo y Silas van a los hermanos de esta iglesia en Antioquía y les consuelan, porque ellos son profetas, y les consuelan, les dan una palabra de consuelo, les ayudan. Eso es lo que un profeta hace. Normalmente la operación del don de profecía, el Espíritu Santo unge exclusivamente al creyente para hablar al cuerpo. No palabras premeditadas, sino palabras que suple el Espíritu Santo, escuche, espontáneamente, para levantar, animar, incitar a la obediencia, para traer consuelo y consolación. Por ejemplo, cuando el mismo Espíritu Santo da testimonio de la profecía. Esto lo vemos en
Primera de Juan 2, 26 al 27, cuando la unción del Santo nos da el testimonio de todas las cosas y no necesitamos que alguien más nos las enseñe. Dios nos revela esto. Y ese es el ministerio del profeta. Ahora el ministerio del evangelista. El ministerio del evangelista. El don especial del evangelista es que es de anunciar poderosamente las buenas nuevas del evangelio. El evangelista anuncia poderosamente las buenas nuevas del evangelio. En el Nuevo Testamento el evangelista también era un plantador de iglesias que luego entrenaba y edificaba por algún tiempo y después se iba. Aquel que está en el ministerio de evangelista va a ser una persona que puede atraer la gente a Cristo. El Espíritu Santo lo usa para traer muchas almas a Cristo. También es una persona que lleva el evangelio o el mensaje de Jesús a partes en donde no está presente. Un evangelista planta iglesias y empieza a entrenar al pastor o al liderazgo de la iglesia y se queda ahí por algún tiempo. Un evangelista no es alguien que viene a una ciudad y da un mensaje y se va, y va a otra ciudad y da un mensaje de 5 minutos y se va. Un evangelista es una persona que puede proclamar poderosamente las buenas nuevas de Jesús, establece iglesias, se queda en las iglesias por algún tiempo hasta que en esa iglesia el Señor forme el liderazgo y después se va a otra ciudad o a otra parte del mundo a plantar otra iglesia, proclamar las buenas nuevas y traer muchas almas al evangelio. Eso es lo que hace un evangelista. El evangelista no estaba situado en ninguna iglesia en particular, de nuevo, puesto que su función era de salir y llevar el evangelio a donde no se encontrara. Los apóstoles y pastores hacían y pueden hacer el trabajo de evangelistas también. Señales y milagros también era uno de los rasgos que acompañaba la predicación del evangelista. ¿Por qué? El Señor tiene que dar autenticidad al mensaje que está dando el evangelista. Por eso señales y milagros pueden acompañar al evangelista. El evangelista es alguien que puede proclamar las buenas nuevas de una manera poderosa. Cuando un evangelista se para y empieza a compartir el evangelio, no solamente 2 o 3 personas se salvan, como 100 personas se salvan. Muchas personas vienen a Cristo. La cuarta oficina o el cuarto ministerio, el del pastor. El pastor. Este ministerio incluye, entre otras funciones, el guiar, cuidar, proteger, dirigir, atender, alimentar, nutrir, edificar, entrenar, capacitar, discipular y ser el modelo ministro para todo el rebaño. ¡Wow! ¡Qué lista tan larga! Gloria a Dios por los pastores. Oh, man. La función primordial de un pastor es de guiar, cuidar, proteger, dirigir, atender, alimentar, nutrir, edificar, entrenar, capacitar, discipular y ser el modelo ministro para el cristiano. Guía al creyente y al incrédulo a Cristo. Reprende el pecado y las obras de las tinieblas. El pastor es el predicador y maestro principal de la sana doctrina en la iglesia local. El pastor es quien guía y dirige cada aspecto de los asuntos de la iglesia en el área organizacional y en aquella relacionada con la palabra de Dios. Protege la integridad de la iglesia de los lobos, de los falsos maestros, de los falsos hermanos que se introducen encubiertamente en la iglesia. Sostiene y defiende la verdad de la palabra de Dios y está establecido en un solo lugar. El pastor también se identifica como un anciano o un obispo. Esto es lo que nuestros pastores hacen. Man, es un resto. No sé cómo nos aguantan. En serio.
porque son pastores llamados conforme al corazón de Dios. Por eso, el pastor está encargado, aquel que es llamado al ministerio del pastor, está encargado de cuidar de la iglesia de Cristo, de la iglesia local. Ese es su trabajo primordial, de nutrir, de enseñar la palabra de Dios, de reprender a los hermanos que se encuentran en pecado, de levantar a los hermanos que se encuentran en pecado, de ponerse en contra de los lobos y los falsos maestros que atacan a las ovejitas. El pastor hace un resto de cosas. Gloria a Dios por el pastor. Quinto, ya casi terminamos, el ministerio de maestro. El maestro tiene un entendimiento profundo de la palabra de Dios y puede explicar y dar a entender las varias doctrinas de la Biblia. Básicamente esto es lo que un maestro es. Este es el ministerio del maestro. Tiene un entendimiento profundo de la palabra de Dios y puede explicar y dar a entender las varias doctrinas de la Biblia. Eso es lo que un maestro hace, enseña. Si tú le preguntas cómo es la doctrina del nacimiento de Jesús, de una virgen, te lo puede explicar como 50 formas diferentes para que lo entiendas. Si necesitas ayuda a entender lo que está pasando en el libro del Apocalipsis, se sienta contigo y te enseña un resto de cosas, y tú al principio cuando no entendías nada, estás, oh my goodness, y al final cuando hablas o te enseña el maestro, estás, oh, ok, sí, tiene sentido, tiene un conocimiento profundo. Pero quizá usted se está preguntando, ¿qué de los demás? ¿Qué de los que no son apóstoles, que no son profetas, que no son evangelistas, pastores o maestros? ¿Qué de los demás? A todos los líderes asignados por el pastor de la iglesia no caen debajo de alguna de estas categorías, o más bien todos los líderes que son asignados por el pastor, que no caen bajo estos ministerios, se les conoce como ayudas. Todo otro líder que no es apóstol, pastor y los otros ministerios, se les considera como ayudas. Estos creyentes deben conformarse a un criterio antes de ser elegidos como ministros de la iglesia o de tener un llamamiento de parte de Dios. Las ayudas de la iglesia se entiende que están para, escuche, apoyar a su pastor en llevar adelante el ministerio de la iglesia y se somete al liderazgo y a la visión que Dios está dando. Entiende la ayuda que la actitud de su liderazgo debe ser una de ejemplo y no de autoridad o poder. Que el liderazgo es principalmente una oportunidad para servirle a Dios, a su iglesia. No es una oportunidad para ejercer autoridad o poder sobre la gente. Es una oportunidad para servir. Por eso se les considera ayudas, sirven. No son personas que tienen hambre por el poder, no, están dispuestas a servir. El apóstol Pablo, por analogía, compara la iglesia con un cuerpo humano, y esto es lo que las ayudas hacen, ayudan en las diferentes funciones. El ayuda tiene un reconocimiento de sus dones, de sus talentos y habilidades espirituales para usarse, no por privilegio, por gracia y no por derecho. La ayuda entiende que tiene un don y un talento que Dios le ha dado y va a ayudar y va a bendecir al cuerpo de Cristo. Es para el beneficio de todo el cuerpo. Cada miembro en la iglesia, entonces, estamos hablando de todos los miembros, tiene una función o un don en particular que ha recibido de Dios. Dígale a la persona enseguida, tienes un don, tienes un talento, úsalo. Hermano, hermana, ¿está usando su don? ¿Está usando el talento que Dios le dio para servir a la iglesia? Quizá usted no puede cantar tan asombrosamente como la hermana Jena, pero quizá usted sí sabe cómo organizar a la gente. Ese es un don que Dios le ha dado.
Quizá usted no puede estar al frente enseñando, pero quizá usted puede estar enseñando a niños. Quizá usted no puede estar recibiendo en la puerta, pero a usted le encanta limpiar. Usted puede servir al cuerpo por mantener la casa del Señor limpia. Lo puede hacer. Todos, desde el pastor, sus líderes, hasta los miembros, deben trabajar para dar crecimiento al cuerpo. Todos unidos en un mismo espíritu y mente. El pastor, el liderazgo y los miembros de la iglesia debemos trabajar unidos para el beneficio de todo el cuerpo. Entonces pregúntale a la persona que tiene enseguida, ¿cuál es tu función? Si no la sabe, pídale al Señor en oración y dile: Señor, revélame cuál es mi función en este cuerpo. Quiero servir, quiero ayudar, quiero bendecir a mis hermanos. Quizá voy a estar en la puerta, quizá voy a estar ministrando con un instrumento, quizá voy a estar enseñando en público, quizá voy a estar ayudando con los niños, con los jóvenes, con las hermanas, con los hermanos. Señor, enséñame cuál es mi función. Cada uno de nosotros tiene que estar desempeñando nuestro don. Cada miembro tiene una función y don en particular que han recibido de Dios que se debe desempeñar. Usted tiene una edificación y bendición para mí. Usted está cargando con algo que me va a bendecir a mí. Compártalo. Bendígame. Bendiga a su hermano, a su hermana que tiene a su lado. No sea codo. Share it. No se quiere quedar aquí. No, yo canto muy hermoso y nomás en el baño me canto y yo adoro al Señor y escucho la voz tan hermosa. No, véngase. Deje que el Señor le use. Y este es el liderazgo de la iglesia. Cristo la cabeza, el pastor de la iglesia local y las ayudas, los ancianos, los demás. Y así es como se manejan las iglesias. Un punto más que le quiero dar. En la escritura parece ser que la iglesia local o la iglesia local se maneja sola, es dirigida sola. Obviamente por Cristo. No hay una autoridad sobre la iglesia local. ¿Sí sabía eso? No hay una autoridad sobre la iglesia local. La iglesia local, entre el pastor y las ayudas, los ancianos, el liderazgo, obviamente por la dirección del Espíritu Santo, reciben de parte del Señor. Se dirigen así, buscan del Señor. Solamente hay una cabeza y esa cabeza se llama Cristo. Amén. Esa es la formación para este día. Denle un aplauso fuerte al Señor. Cierre sus ojos y Dios les bendiga.